Hay dos informaciones sobre lo que va a pasar con el dólar en un futuro muy próximo que se complementan para mostrar cuál es el panorama que se avecina en la Argentina. Todos sabemos muy bien que la cotización del dólar está muy por debajo del valor que debería tener si el verde billete hubiera seguido el mismo derrotero que la inflación en los últimos 8 meses, gobierno de Javier Milei. Lo saben casi todos los economistas sin importar la pertenencia política ni el sesgo ideológico. Lo saben los agroexportadores, que son los que liquidan sus cosechas de acuerdo al valor que tenga el dólar en ese momento. Lo saben los organismos de crédito internacional como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que le pidió la salida del cepo y el fin del dólar blend en un informe al ministro de Economía, cosa que negaron sistemáticamente. Y también lo sabe el gobierno, aunque por razones más que obvias no lo quieren reconocer. La gran pregunta es ¿cuándo se corregirá ese atraso y cuáles van a ser las consecuencias inmediatas que vamos a sufrir todos los argentinos? Porque ya sabemos cómo funciona esto y sabemos que los precios van a correr detrás del dólar, probablemente lo alcancen y también probablemente lo pasen, como pasó en diciembre del año pasado, mientras sueldos, jornales, jubilaciones y pensiones se van a quedar en la línea de partida, esperando un rato largo hasta que después de un tiempo puedan recuperar algo de lo que perdieron en todo este tiempo. Eso es lo que va a pasar cuando la corrida cambiaria nos vuelva a golpear, como lo ha hecho en otras épocas. Esta semana hubo dos informaciones que se complementan y que nos muestran una visión de un futuro negro, bastante negro. Lo primero es un informe que hizo para sus clientes uno de los bancos más influyentes del mundo, que es el Bank of America, quien advierte cómo y por sobre todo de qué manera será la salida del cepo en la Argentina. Y la segunda también tiene mucha relevancia porque está totalmente ligada a la anterior, la que hablaba del fin del cepo, y son las declaraciones que hizo una radio Salvador Di Stéfano, conocido como el gurú del Blue, quien generalmente apoya las medidas económicas que tomó este gobierno, sobre todo las medidas financieras, y en ese reportaje dijo a cuánto se iría el dólar con una eventual salida del cepo al día de hoy. Así que bueno, acompáñame en este video y te cuento qué fue lo que informó el Bank of America y cuál es el precio del dólar libre que prevé Di Stéfano en caso que saliéramos del cepo hoy mismo. Y después, como siempre, lo debatimos en los comentarios. Argentina es un país hermoso y nos toca a todos nosotros hacer de él un lugar mejor. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecerles por acompañarme en este video y en todos los videos que ustedes me acompañan y por debatir conmigo en los comentarios, algo que siempre pondero porque me gusta leer lo que opinan y no me creo el dueño de la verdad. Trato de contestar todos los comentarios que puedo. En algunos videos logro hacerlo, pero en otros que por ahí tienen mayor cantidad de visualizaciones se me hace realmente imposible, pero los leo todos, siempre. Así que sigan comentando, sigamos debatiendo y tratar de encontrar entre todos una salida a esto que nos está pasando en estos días que corren. Dicho esto, bueno, vayamos rápidamente al tema que nos ocupa hoy, que seguramente nos preocupa a todos. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Cuándo va a devaluar el gobierno? ¿Y qué pasará con los precios cuando esa devaluación llegue? A título personal, yo creo que esa devaluación va a llegar sí o sí. Y cada vez son más los que opinan lo mismo. Esta semana lo habrán podido ver
Yo subí la semana pasada un video donde decía que el gobierno iba a devaluar, no porque sea un genio, vuelvo a aclararlo antes que me lo digan en los comentarios, sino porque leo a todos los economistas que hablan o efectúan algún reportaje o hacen un informe o en sus propias redes sociales o canales, leo lo que dicen, lo que opinan y sobre eso saco una conclusión. Estas son las preguntas que todos nos hacemos. ¿Qué es lo que va a pasar? Y no tenemos respuesta de parte del gobierno. De hecho, el gobierno niega sistemáticamente que esto vaya a pasar. Lo niega Javier Milei, lo niega Luis Caputo, lo niegan los ministros, lo niega el jefe de gabinete. ¿Por qué entonces los economistas y los periodistas especializados en temas de economías y finanzas siguen preguntando si va a haber una devaluación? Algunos directamente especulan con cuándo, de qué manera, por qué porcentajes. ¿Por qué sigue pasando esto si el gobierno sigue diciendo que no va a haber una devaluación? Y el único que puede devaluar es el gobierno. Así que, en primer lugar, ¿por qué va a haber una devaluación? Porque todos los indicadores muestran que la economía va camino al derrumbe. Todos, absolutamente todos. Caída del consumo, caída de las reservas del Banco Central, que desde junio creo que acumularon solamente, desde junio, 200 millones de dólares, que fue lo único que compraron en diferentes momentos, entre lo que compraron y lo que vendieron, quedó un saldo de 200 millones de dólares. Caída de la actividad económica, lo estamos viendo en todos lados. Derrumbe de las ventas en comercios mayoristas y minoristas. El Día del Niño, que era uno de los días que más actividad hay en casi todos los rubros que tienen que ver con la niñez, casi un 19% abajo con respecto al año pasado. Ausencia de inversiones extranjeras. A eso le sumamos próximos vencimientos de la deuda, ahora, de acá a fin de año, más el primer semestre del año que viene. Y además camiones de caudales transportando oro que tiene como destino el Reino Unido de Gran Bretaña. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Evidentemente este no es un buen escenario. Y en segundo lugar, ¿por qué pensar esto? Porque este gobierno no se caracteriza por decir la verdad. Mintió durante la campaña, cuando dijeron que no iban a aumentar las tarifas hasta que la economía se recuperara, cuando dijeron que iban a cerrar el Banco Central, que iban a dolarizar, cuando ahora te dicen que quieren un peso fuerte. Mintieron en cada una de las propuestas que hicieron y de cómo lo iban a implementar. No se va a ajustar a la gente, el ajuste lo va a pagar la casta. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿por qué le tendríamos que creer ahora cuando nos dicen que no van a devaluar? ¿Cuál es el motivo para tenerle fe? Ninguno, evidentemente. Bueno, el portal Infobae y otros portales también, pero yo puntualmente me enfoqué en este, que fue el que quizás fue más detallista, publicó un resumen del Bank of America que elaboró para sus clientes. Este gigante de Wall Street sorprendió a sus inversores con un informe positivo sobre la situación de mercado de la Argentina. Paréntesis. Positivo para los inversores que vengan a la Argentina, no positivo para los argentinos que vivimos acá adentro. Aclaro esto porque seguramente algún libertario me va a decir, ¿viste que hay informes positivos sobre la Argentina? Sí, claro. Para los que vienen con dólares de afuera y se llevan muy baratito muchas de las cosas que pueden llevarse con un par de dólares desde acá. Bueno, el documento elaborado por un equipo de expertos sostiene que se avecinan importantes reformas cambiarias en nuestro país. Estas previsiones coinciden con un contexto de reducción de impuestos a las importaciones. Están hablando de la quita que prometió Javier Milei para septiembre del impuesto país, o una reducción del porcentaje del impuesto país, y la posibilidad de ajuste del tipo de cambio oficial, lo que podría mejorar la competitividad del peso argentino. ¿Qué está diciendo? Que para ellos va a haber una devaluación
o va a haber una salida del cepo. El informe sostiene que, aunque el consenso general del mercado es que no habrá cambios inmediatos en la política cambiaria puntualmente, su análisis sugiere lo contrario. Estamos hablando del banco más importante quizás de Wall Street, o al menos así lo dicen. Creemos que existe una oportunidad de oro para que el gobierno realice reformas cambiarias entre septiembre y diciembre. Septiembre está acá a la vuelta. Está a 9 días. Coincidiendo con la reducción de los impuestos a las importaciones, que es justamente la reducción del impuesto país que prometió Javier Milei. ¿Cumplirá? Bueno, no podemos confiar en eso, pero bueno, la promesa está hecha. El informe sugiere que si el gobierno compensa la reducción de impuestos con una suba del tipo de cambio oficial, devaluación, se lograría hacer más competitivo el peso. Argentina es muy cara en dólares, eso lo sabemos todos porque vemos los comparativos de precio con otros países y es carísimo, lo que beneficiaría a los exportadores, con lo cual seguramente liquidarían lo que les quedó en los hilos bolsa de las cosechas, con los cuales entrarían dólares al Banco Central de la República Argentina. Al mismo tiempo, esta estrategia podría evitar el impacto negativo en la inflación. Bueno, eso no necesariamente va a ser así y nunca fue así en la Argentina. La reducción de impuestos a las importaciones, si se compensa adecuadamente, no implicaría una devaluación en los precios finales de importación. Bueno, pero no es lineal en la Argentina jamás. Jamás. Bueno, el Bank of America sostiene que el gobierno argentino tiene incentivos para no revelar su estrategia. Ellos están diciendo eso. Ellos están diciendo que tiene incentivos para no revelar su estrategia, con el fin de evitar movimientos especulativos del mercado. Pasado en criollo, ¿qué es lo que están diciendo? Que cuando vayan a devaluar lo van a hacer sorpresivamente, sin avisar, sin decir nada. Nos vamos a encontrar con la novedad, quizás con algún feriado cambiario y bancario de por medio. Nos vamos a enterar de que va a haber una devaluación como aquella del 54% que revalorizó el dólar en un 118%. ¿Se acuerdan cuando asumió? Bueno, eso es lo que está diciendo el Bank of America. No lo está diciendo un banco de cuarta categoría, sin desmerecer, de Indonesia. Lo está diciendo este banco y se lo está diciendo a sus clientes e inversores. ¿Qué es lo que está especulando? Que además el banco también advierte que no realizar estos ajustes podría ser contraproducente, podría ser perjudicial, abaratar las importaciones justo cuando el gobierno necesita acumular reservas para cumplir con los pagos de deuda y con las metas del FMI. Mientras tanto, el portal del Cronista, el diario financiero, analiza el mismo informe y dice tácitamente: el cepo al dólar es una de las principales trabas a las inversiones que enfrenta el gobierno de Javier Milei. Y uno de los principales bancos, justamente el que estoy haciendo referencia, consideró que se liberará de manera sorpresiva. No nos van a avisar, nos vamos a enterar en el momento. Por otro lado, el gurú del Blue, el conocido analista financiero Salvador Di Stefano, dio un reportaje a Radio Con Voz y abordó el tema del dólar y la posible devaluación, porque fue una de las preguntas que le hicieron, y entre otras cosas manifestó que el gobierno ha presentado un plan económico y lo viene sosteniendo hace 8 meses. Y esto te plantea que no va a devaluar. ¿Y vos querés que te diga que va a devaluar?, le dice al entrevistador. Pero para finalizar lanzó una frase que muestra a las claras cuál es el miedo del gobierno ante la quita del cepo cambiario, algo que le exige el Fondo Monetario Internacional, le exigen los agroexportadores y le exigen la mayoría de los
agentes de la economía argentina. Di Stéfano dijo, si sacás el cepo hoy, el dólar se va a 3.000 pesos. ¿Escucharon bien? Eso está diciendo un economista que apoya las medidas de Javier Milei. No lo está diciendo ni Giacomini, no lo está diciendo supuestamente el gurú del blue, porque tiene fama de ser bastante efectivo cuando da un pronóstico. ¿Vos sabés lo que pasa con la gente que tiene escasos recursos con el dólar a 3.000 pesos? Le dice al entrevistador. ¿A dónde se va la comida? Si yo tengo una situación en donde puedo afectar a millones de argentinos que están en una situación de pobreza o indigencia, déjame el cepo, porque si yo lo saco al cepo, tengo un problema. Bueno, lo cierto es que este gobierno, cuyas medidas defiende Di Stéfano, nunca le importó si la gente tenía para comer o no tenía para comer. De hecho, UNICEF denunció que en nuestro país 1 millón de niños y niñas se van a dormir sin cenar, y no porque no tengan ganas, simplemente porque no tienen comida. Y al mismo tiempo, el Ministerio del Capital Humano, que maneja Sandra Petovelo, se niega a repartir los alimentos almacenados, aunque la justicia se lo exija. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Bueno, te espero en los comentarios para seguir debatiendo y nos encontramos nuevamente muy pronto. Saludos a todas y todos.